Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estés viendo. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en un episodio más de A través de la ventana de recursos humanos. Vamos a platicar de temas sumamente interesantes y actuales del área de recursos humanos y de lo que sucede en nuestros días alrededor de esta área tan especial y tan polémica, especialmente ahora después de la pandemia. El día de hoy nos acompaña Aida Salinas. Ella viene en representación de DT Consultores. Desgraciadamente nuestro compañero Omar Navarro está pasando por una etapa así como que si es COVID o no es COVID, entonces mejor no lo trajimos, mejor Aida lo representa muy bien. Vamos a estar platicando aquí, ella va a presentarles a nuestro invitado, un invitado especial que tiene que ver mucho precisamente con los temas que queremos platicarles, un tema muy actualizado, no me adelanto, pero muy interesante, desde la perspectiva de fuera de recursos humanos y obviamente también desde dentro de recursos humanos, con quien él tiene muchísima relación. Bienvenido, Fernando. Gracias. Y Aida, bienvenida. Gracias. DT Consultores, Gencan Consultores, les damos la bienvenida a un episodio más de Recursos Humanos. Adelante. Sí, pues muchas gracias, Ernesto. Gracias por la invitación, Fernando. Gracias por venir con nosotros a conversar un tiempito. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Un empresario multifacético, ¿no? Yo creo que pues lo que estaba viendo en la inmobiliaria, el sector de recursos humanos, la parte turística médica también, bueno, grandes proyectos, has participado en muchas empresas, pero actualmente, bueno, ahorita estás con Savile Road Partners, Brings de México también, Brinker de México, GLS Urbana, Wellness Medical Circle, Sonora Business Park, ¿no? Eso es lo que estás actualmente. De chile, dulce y de manteca. Como debe ser. No, la parte músico, ¿no? También colaboras Me gusta la un poco en batería. la parte de la música y con Element, ¿no? También, Con Element, sí. una faceta que no sabía que podía hacer. Y es que dice mi esposa que cualquier cosa se me atraviesa, me emociona, dice en términos musicales, en términos de trabajo, etc. Eso quiere pensar Hay que ella. aclarar, Eso quiere pensar ella. Muy bien. No, la verdad es que yo tengo 58 años y no estoy dispuesto a dejar pasar las oportunidades de emprender. Por eso te digo, pongo ahí que soy emprendedor serial. Sí, y bueno, yo no quise decir tu edad porque ya ves que luego no le gusta, pero bueno. Ya no se usa ni en los currículums. No, la realidad es que pues siempre he sido muy inquieto y me gusta mucho el tema empresarial. Ajá. Me apasiona el Consejero de desarrollar. Coparmex Sí, también. desarrollar. Y la filantropía también, ¿no? Con la Casa Guadalupe Libre, Sí. así es. Yo creo que ya habrá tiempo de descansar. Ya habrá tiempo, así es. Pero, ¿por qué no empezamos con eso de Savile Road? ¿De dónde viene ese nombre? Parece que tiene una historia interesante, ¿no? Tiene una historia. Savile Road Partners es mi empresa actual. Ajá. De Headhunting. Yo tengo 26 años dedicado al tema de reclutamiento y selección de personal. La historia empieza en el 96, cuando Telma, mi esposa, terminó la maestría de recursos humanos en Tijuana. Yo hasta ese momento no tenía ni la menor idea de este tema. Ajá. Y cuando salimos de ahí del evento donde le dieron la mención honorífica de la maestría, etcétera, saliendo le pregunté, y bueno, ¿y qué hacemos con este papel tan bonito? ¿De qué sirve? ¿De qué va a servir? ¿De qué sirve, no? Que va a estar muy bonito el cuadro. No, me dijo, lo que sigue es poner una empresa de reclutamiento. No, Excelente. desde entonces, Ya ¿no? tenía muy Ahí claro. se me prendió el foco a mí y comenzamos a investigar. Yo no sabía de reclutamiento ni de recursos humanos, excepto lo que había visto en la carrera de administración, pero sí sabía de emprender. Entonces hicimos un plan de negocio, plan de trabajo, y una de las primeras cosas que hicimos se nos ocurrió de que ella, con la maestría, con los honores que traía y todo lo demás, buscara trabajo en una empresa que era la líder en ese tiempo en Tijuana, una empresa de reclutamiento, y las tardes nos reuníamos a revisar lo que ella estaba viendo y comenzamos a identificar los puntos importantes para el desarrollo de una empresa de reclutamiento y orientados totalmente al cliente. Desarrollamos una idea y pusimos la primera empresa de reclutamiento que se llamaba Tijuana Profesional. Así literal, en la cochera de una casa con un Rottweiler que babeaba a la gente que entraba.
arriba y pues con muebles usados y ahí empezamos. Ok, pues está interesante, pues ya 96, pues ya hace algunos años. Hace algunos años. Entonces de ahí al año, ya con la inquietud de hacer las cosas, se nos ocurrió una idea. En menos de un año se nos ocurrió la idea de hacer la primera feria del empleo en Tijuana. La primera feria del empleo en Tijuana tuvo 52 empresas y alrededor de 7,000 asistentes. Fue una idea que salió de una conversación sencilla y vimos que muchas empresas en Tijuana estaban batallando por el recurso humano. En aquella época estaba el tema de la fabricación de televisiones por las empresas orientales, sobre todo Sony, Sanyo, Samsung, etcétera, se estaban viniendo en bloque a Tijuana. A Tijuana, sí, a producir televisiones y electrónicos. Y la pelea por el recurso humano estaba impresionante, ¿no? Se ponía el camión, me acuerdo muy bien del camión de la Samsung, de personal con un letrero afuera de la planta de la Sony. Sí. Y le ponía un letrero y decía, si te subes te damos 500 pesos. Y subían al empleado. Todo se valía, ¿no? Y ahí le daban toda la plática y lo llevaban a conocer la planta. Era una pelea, una guerra por recursos humanos. Pues bueno, hicimos nosotros la Feria del Empleo. Le presenté el proyecto al alcalde, el patio central del Palacio Municipal, un lugar muy atractivo. Renté 52 stands en Guadalajara. Llegaron el día antes, o sea, me pudo haber salido todo mal. Llegaron el día antes. Pagué publicidad, planos de periódico y todo lo demás, y vendí 52 stands. Aparte de que ganamos buen dinero, también tuvimos la idea de registrar a todo el que entrara, ya sea que nos entregara su currículum o que nos llenara un formato tipo solicitud de empleo. Y cuando se acabó el evento, pues tenía yo unas cajas de gente que andaba solicitando empleo, alrededor de unas 7,500 personas. Ahí mismo tu bolsa de trabajo. Pues lo que hicimos fue meterlas en una base de datos en Excel, y el brinco de ahí en el segundo evento fue natural, que en esa base de datos que generamos me puse a investigar cómo ponerlas en internet. El internet apenas estaba agarrando, me costaba $800, 1.2 megas de velocidad, $800 al mes, estoy hablando del 96, 97. O sea, los inicios de todo. Los inicios, así carísimo. No había mucho. Era difícil tener hasta computadora en las empresas, yo me acuerdo. Y creamos la primera página de búsqueda de personal, publicación de vacantes y búsqueda de personal en México. Fue empleoelectrónico.com. Y esa fue, obviamente buscamos los modelos similares. El que estaba creciendo mucho era Boomerang en Chile, y el otro era, el que estaba establecido era Monster.com, ¿no? En Estados Unidos. Ok, sí. Era muy famoso el Monster. Así es. Consultamos con alrededor de 100 gerentes de recursos humanos para ver qué era lo que debería de tener el sistema. Contraté a una compañía, me asocié con ella y sacamos la página. Y no tuvimos la visión, no tuve yo la visión de entenderle profundamente, y yo pensaba que el negocio estaba en la comercialización del software. Primero vendimos membresías para que las empresas entraran y pudieran checar a los candidatos, y a los candidatos les dábamos acceso directo. Bueno, el truco fue que fue la primera página. Esa página, de hecho, sirvió aquí en Sonora el mismo software yo con Empleo, yo con Burs en la campaña, y Empleo Sonora, la página era la aplicación que nosotros desarrollamos. Okay. Y después pues ya hicimos 7 veces las ferias del empleo, crecimos mucho como empresa de reclutamiento, aprendimos mucho, y eventualmente nos vinimos a vivir para acá. Después del fíjate, no sabía eso, no sabía que habían iniciado en Tijuana. En Tijuana, sí, en la época más ruda del reclutamiento. Muy divertido. Yo estoy eternamente agradecido con Tijuana, con todo lo que nos enseñó, y también con la oportunidad que tuvimos de venirnos a Sonora a aplicar todo lo que sabíamos, justo cuando la Ford estaba ampliando sus operaciones, que ahí es donde conocí a mi estimado Ernesto, ¿no? Y casualmente se repiten los tiempos, ¿no? Porque estamos viviendo situaciones similares de un reclutamiento crítico, necesidades más no poder en las diferentes empresas, en diferentes regiones, inclusive de México, ¿no? San Luis Potosí, el Bajío, aquí mismo en Sonora, pues en el mismo Hermosillo. Yo no sé qué van a hacer con tantos requerimientos que va a haber para cubrir puestos, porque se supone que viene un boom, ¿no?
de proyectos, de empresas y que van a buscar gente, no sé dónde, porque la verdad pues no van a tener que hacer cosas como aquellas de Samsung y Sony, ¿no? De robarse la gente. Yo creo que es que no las están haciendo ya. Ya las deben de estar haciendo porque hay un movimiento así. Pero bueno, hay una parte muy interesante de tu actividad actual que es el buscar talento, ¿no? De cierto nivel, digamos, gerencia media para arriba. Entiendo que han cambiado las necesidades actuales del por qué la gente deja los trabajos. Y luego cuando yo he escrito algo sobre eso, de por qué la gente se va de las empresas, en términos generales. Y la verdad es que es interesante ver cómo ese fenómeno que se está dando ahora en México, pues nace de alguna manera con la gran renuncia en Estados Unidos y que se está expandiendo ese concepto para muchas partes. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de cazacabezas, de Headhunter? Yo me siento que soy en primera fila contemplando un fenómeno por demás interesante. Lo que sucedió con la pandemia, en mi opinión, y ligado todo esto a la gran renuncia, que también ha sucedido de alguna manera aquí en México, gracias. La manera que tengo yo para explicarlo es el ejemplo de un candidato el cual estuve promoviendo hace unos 4 años. El candidato es de Sonora, se lo llevaron primero a Estados Unidos, después terminó en Monterrey, en una empresa con un puesto de responsabilidad muy alto, área financiera, y este candidato tiene el perfil ideal para una empresa en Sonora, una empresa internacional también, pero originaria de Sonora. Hacemos todo el proceso con el candidato para tratar de jalarlo. Entra a entrevistas, viene, le pagan el vuelo, hace todo el proceso, hace 4 años. El proceso tradicional, digamos. Normal, de todo conquista. completito de conquista, te estamos enamorando. Sí. Sí. Y la apuesta que yo tenía era de que la parte humana iba a tener un efecto importante en la decisión del candidato. ¿Sí? Obviamente el nivel de ingreso del candidato estaba muy alto. ¿Pero a qué le llamas la parte humana? La parte humana es un concepto que desarrollamos en Savvy Row, en donde nosotros, desde que empezamos con este nuevo proyecto de Savvy Row, nosotros decimos que el reclutamiento se compone de 50% la parte técnica y 50% la parte humana. Desde esa perspectiva, tú puedes entender mejor el concepto que utilizamos nosotros, la premisa básica de la metodología de Design Thinking, enfocada totalmente al cliente, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una persona, esa persona es como candidato, es una suma de conocimientos, de habilidades, de experiencias, de todo su aspecto técnico. Tú puedes empatarlo con un perfil de puesto que curiosamente es un resumen de aspectos mayormente técnicos, ¿no? Sí. Y de repasón mencionan las partes humanas, ¿no? Okay. Sí. Entonces, yo digo que ese concepto... A veces ni las mencionan, ¿verdad? A veces ni la mencionan. Y la realidad, nosotros de alguna suerte nos anticipamos un poco. La realidad sentimos nosotros que la parte humana juega un papel tan fuerte como la parte técnica. 50% nosotros decimos. ¿Cómo reclutas a un personal? Pues te aseguras que la parte técnica la cumpla, pero también tienes que prever que la parte humana haga sentido con una empresa que es un cúmulo de partes técnicas, de conocimiento, de infraestructura, de capacidad operativa, de capacidad de producción, que es la parte técnica, pero operada por seres humanos que le dan una química, una mística entre estos. No, inclusive la ahora... cultura de la alguna cultura, forma, la ¿no? cultura, claro. de la Entonces, empresa. Pero inclusive ahora en estas épocas, después de la pandemia, se dice que esa parte social o esa parte humana como que debería tener mayor peso. Bueno, vaya voy. Okay. Resulta que nosotros hicimos el concepto de esta mezcla, es un rediseño completo de la metodología de reclutamiento. Pues, en este último modelo que estamos haciendo es de Design Thinking, basado en Design Thinking de Savvy Row, y entendemos el perfil técnico, pero antes de reclutar un puesto, nos vamos a la empresa y nos metemos adentro a entender de qué se trata. No solamente el puesto, sino todo ¿Cómo el se ambiente. mueve el todo? ambiente, la vibra, quién va a ser el Ajá. jefe, de dónde viene. Entonces las preguntas que nos dicen, oye, queremos a alguien así, nosotros le decimos, ¿a quién va a reportar? A ti.
¿quién eres tú? ¿Cómo eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus hobbies? Etcétera. Con el que va, a quien le va a reportar. Si el puesto está ocupado, ¿a dónde se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Sí, y qué fue lo que hizo bien, qué fue lo que hizo mal. Toda esta información es el ambiente, ¿sí? Cuando reclutas con esta mezcla, le das un valor a la parte humana, pues la respuesta de la empresa es más fácil que tú encuentres la respuesta que la empresa está pidiendo en función de la parte humana principalmente, porque prácticamente la parte técnica se resuelve hasta con... y se aprende rápido. Sí. ¿Cómo puedes reclutar a una persona que no le gusta el campo para un puesto financiero de una empresa agroindustrial? Exacto. Fíjate que le tiene que gustar el campo. Claro. Sí, fíjate que tiene que tener esa visión completa, y en alguna parte te va a decir una anécdota. Una vez estaba reclutándole a un consejo de administración, estaba buscando un director general de una empresa constructora, y estábamos viendo la parte técnica, la parte humana, y que supiera esto y todo lo demás. Y yo haciendo las preguntas, insidiosamente haciendo las preguntas, hasta que me dice uno de los consejeros, eran 4, me dice: a ver, Fernando, yo quiero un canijo que venga y me tumbe la canija fuerte, porque estoy harto del que está ahí, que no entiende, no le circula la sangre. Quiero uno que me esté... Un cabrón, pues. Cabrón. O sea, estamos en un bar, acuérdate. Estamos en un bar. Un cabrón que me tumbe la pinche puerta. Quiero alguien que lo traiga encaramado y que esté todo el día chingue y jode con el resultado. Bueno, tú ya estás viendo el perfil. Pues digo, no, aquí no dice nada de esto, ¿no? Digo, pero la realidad es que esa es la parte humana. No, y es lo que no te dicen, pues, porque a lo mejor te pasan un perfil y te platican un poquito. Sí, en México no te lo dicen, en otros países menos. Sí, hasta es mucho más cuidadoso ese tema. Lo que nosotros hacemos es que tratamos de entender la necesidad desde adentro, para poder salir afuera y entender la parte humana. Cuando esas dos cosas se mezclan, tienes al mejor candidato. Otra cosa que hacemos, no reclutamos, no presentamos candidatos a diestra y siniestra. Curiosamente, en el proceso que tenemos, no presentamos el currículum, sino hasta avanzado el proceso. Primero hacen la entrevista. La parte humana, hacemos presentaciones en PowerPoint con 4 cuadrantes, vemos de dónde viene el candidato, qué hace su esposa, qué hacen sus hijos, qué le gustan los hobbies. No presentamos la foto del currículum. Nos metemos a redes sociales y presentamos imágenes de quién es la persona. Ellos quieren saber quién es antes. Y ya con los estudios, la parte humana, los estudios, la parte experiencia y la explicación de por qué lo presentamos. Entonces, eso es lo que presentamos. Y si el cliente me dice, va, ahí te presento el currículum. Pero está muy interesante, pero ¿cuánto es el tiempo de eso? ¿Y cuántos Porque me imagino que lo tienes medido por presentar? tiempo y demás, ¿no? A mí la requisición del día de hoy, presentamos un abogado para un puesto de abogado corporativo de nivel alto, una empresa muy, muy buena aquí en Sonora. Nos los pidieron a principios de la semana pasada. Hoy fue la cita, presentamos 4 candidatos. Excelente. 4 PowerPoint. Información. ¿No? Ajá. Los 4 currículums. De ahí nos pidieron entrevistas para el viernes de 3 candidatos. Okay. Entonces, eso es otra cosa, la agilidad. Es importantísimo. Cuando no le metes chiruza, es más fácil enfocarse con los candidatos que tienen perfil. No, pues haces vas discerniendo y lo que realmente necesitas, no todos los perfiles, pues. No, te vas a lo que sí funciona. El plazo de nosotros son, en la carta de servicios presentamos, el plazo de nosotros son entre 10 y 15 días para presentar candidatos con perfil. Normalmente no presentamos más de 4, normalmente son 3. ¿Sí? Y si no tengo candidatos... Y sobra. No, y sobra. De hecho, mi meta... Sí, porque ya tienen todo el proceso, ya identificaste que... El equipo de nosotros tiene que ir por la idea de que le cueste trabajo al cliente decidir. Ahora, cuando hablas del cliente, ¿estás hablando exclusivamente del área de recursos humanos? ¿O no? Porque ahí es donde entran los asegúnes a través de la ventana, ¿no? O sea, recursos humanos, ¿dónde está en ese juego?
La parte más importante es que a mayor el nivel de reclutamiento, menos probable que el director o el gerente de recursos humanos participe en la parte inicial. ¿Sí? Okay. Cuando es mayor el puesto normalmente lo trae el CEO o el CFO o lo trae el consejo de administración o alguno de los dueños. ¿Sí? Okay. Es muy normal para mí tratar con los dueños de empresa y en algún momento del proceso se involucra el área de recursos humanos. Los gerentes de recursos humanos, los directores de recursos humanos más inteligentes son los que no nos ven como amenaza. Claro. Con los que hacemos equipo nos entienden inmediatamente. Pero a eso, por eso era la pregunta, porque sí. Yo entiendo, yo trabajé muchos años en recursos humanos y sigo en eso. No, yo entiendo que recursos humanos tendría que ser el que está con el CEO, el que está con el dueño de la empresa, de alguna manera bien, llevándote a ti como un recurso extraordinario para hacer una chamba en conjunto. Sí sucede. No estar un poquito atrás. Sí sucede, pero pues zapatero tus zapatos. El director o el gerente de recursos humanos, dependiendo del tamaño de la empresa, puede o no tener a su cargo el talento, la búsqueda de talento. Depende de la empresa en realidad. Pero yo te puedo decir caso por caso, empresa con la empresa que trabajamos, es caso por caso, es diferente en cada caso. Depende de la estructura organizacional, pero la realidad es que nos enfocamos mucho. Para nosotros la Biblia es información de calidad, agilidad absoluta y la más tremenda de las confidencialidad. Yo digo que 99.99% de nuestra chamba es el ponerle atención a la confidencialidad, el respeto al candidato, el respeto al puesto, ¿sí? Nos ha pasado de que, por ejemplo, estamos trabajando con un cliente grande. A ver, ¿cómo lo ven ustedes? A ver. Estamos trabajando con un cliente grande y de repente me llega un candidato de esa empresa y me dice, oye, ando buscando trabajo, me interesa esta vacante, etcétera. Entonces yo lo que resolví en esa situación de conflicto de interés, porque no le puedo cobrar por una parte al cliente y por otro lado quitarle gente, ¿no? Entonces, lo que yo resolví, y había otro tema, pero tampoco es justo que un candidato no vea sus opciones. Entonces, o sea, para mí, algo está fallando en el sistema de recursos humanos internos. De esa empresa. Bueno, ese sería un tema básico. Lo que yo hago es, justamente, referido al tema de recursos humanos, le digo al candidato, no te puedo promover porque me debo a mi cliente, no puedo chiflar y comer piñón. De la única manera que te puedo promover es que tú hables con tu empresa y le digas de tu interés de movilizarte, pedir permiso. Si tú me confirmas a mí, yo voy a hablar con la empresa y voy a confirmar lo que me dices. Si la empresa me dice verde, todo por correo, todo documentado, entonces te promuevo. Sí, claro, sí. Y me he ido al caso de que cuando hablo con la empresa me dice, pues sí, no lo podemos retener, pero me va a dejar un hueco aquí, pero no lo podemos retenerlo. A la empresa le ofrezco reponerle el puesto 5 meses. Okay. Entonces, sí, pero ya es un manejo tuyo, pues, ¿no? Y está bien para no tirarte un balazo en el pie, pues. Es correcto. Como proveedor, digamos. Como proveedor tienes que ser ético, no puedes ir por ellas. Y la otra es que las garantías que damos, yo doy garantías a partir de 1 año, ¿no? He dado garantías hasta 2 años. Tú ves el perfil del candidato cuando tiene una continuidad en los trabajos importante, etcétera, bien armado. No me tiembla la mano para aumentar el nivel de la garantía de 18 meses, etc. Claro, ¿Por qué? Porque estoy seguro de lo que estoy haciendo. Claro. Y estás haciendo un proceso muy sólido, digamos. Sí. ¿No? Yo en el año de lo que recluto puedo pagar 1 o 2 garantías en el año. Y cuando me brinca una garantía, para mí es señal de alarma inmediata, revisar de tu proceso, meterse a trabajar y responder inmediatamente. Claro. Esas son las claves de esto, ¿no? Claro. Ahora, déjame preguntarte algo. Me decías lo que pasó con el COVID.
Con la pandemia, ¿no? Sí, A pero raíz de antes de cómo ha eso, cambiado ¿por qué tendría yo que contratarte a ti, pues teniendo un área de recursos humanos? El área de recursos humanos tiene una carga de trabajo, como tú sabes, muy robusta. Es correcto. ¿Sí? Cuando tú contratas, por ejemplo, una actividad externa a tu giro principal, es porque reconoces que internamente no son expertos en ese tema, como no pueden ser expertos en todos los temas, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que es el enfoque de complementariedad con lo que la empresa está haciendo, no invalida la capacidad del funcionario de recursos humanos, sino que viene a complementar. A complementar. Así es. Es complemento por la misma razón que contratas a un contador para que te haga las declaraciones de impuestos. O un asesor de estrategia fiscal. De alguna cosa. Exactamente, por especialización particular. Okay. Y por la cantidad y los contactos desarrollados. Un reclutador trabaja en base al desarrollo de redes. ¿Cuánto porcentaje crees que de los candidatos de los puestos que ocupo, cuántos se imaginan que son a través de referencias? ¿Y cuánto es a través de publicaciones? 80% creo. 85% es a través de referencias. Lo tengo pero medido y no me falla. ¿Sí? De hecho, el publicar las vacantes para mí es secundario. Cuando veo que no encuentro, es cuando comienzo a publicar vacantes. Pero realmente son puras referencias así de contactos y demás. Son redes de contactos y ya muy especializados. Y estaría bien interesante platicar a través del tipo de vacantes que hemos reclutado, ¿no? Porque tú te enfocas mucho a niveles de gerencia media para arriba, ¿no? Así es. Realmente, ¿no? O sea, para allá me ha llevado el negocio. No empleos administrativos en general, menos operativos, ni nada, ¿no? Operativo lo hicimos mucho tiempo en Evalorem, antes de que vendiera yo mis acciones ahí de la empresa a mis hermanos. Evalorem tenía una orientación más operativa, de administración de nóminas. O sea, Evalorem todavía está funcionando. Está funcionando, sí. Y son expertos, son expertos en el tema operativo y de administración de nóminas. Okay. Pero yo me fui a una parte donde yo veía que había una necesidad evidente. ¿Cómo veo yo? En los estados, en las ciudades hay la empresa pequeña que recluta personal, es el típico reclutador local. Luego existe un hueco enorme y luego están las empresas internacionales para los puestos altos, ¿no? Kelly, Michael Page, Wilson Phillips, no sé cómo se llama. Sí. Todos esos, ¿no? Y esos cobran una cantidad criminal de dinero. Sí. Pero localmente, las veces que nos ha tocado competir con empresas internacionales, no nos ven ni el polvo, porque nosotros desarrollamos un modelo muy aplicado. Y conoces aparte al sector, la comunidad, toda la parte de la relación, los contactos estás aquí, pues, y ellos están en su corporativo allá, exacto, donde es muy difícil encontrar. El modelo de Savvy Road es conseguir desarrollar la misma idea en cada estado. Es el network, pues, que tienes ya establecido. Es el network, esa es, ¿no? Y funciona bien, no se cobra lo que se cobra allá, tampoco se cobra lo que se cobra aquí, es algo intermedio. Ok, bueno, y la gran renuncia. La gran renuncia. Post pandemia, todo ese rollo. Está sumamente interesante ese tema. Impresionante cómo cambió este candidato que te hablaba de Monterrey con el ingreso hace 4 años aquí y el tema familiar, afectivo, acá en el bolsillo con menor ingreso y el otro con mayor ingreso acá. En aquella época no nos los pudimos traer. No pudimos. No llegó la oferta lo suficiente. Incluso la esposa del candidato. O sea, era una cuestión de dinero. Era una cuestión de dinero como fue durante muchos años. El tema dinero era lo que mandaba. La misma esposa le decía, no, aquí nos quedamos, aquí no vamos para allá. ¿Qué sucedió con ese candidato? Entra la pandemia, se cierra la comunicación, su papá cae enfermo, ¿sí? Estuvo muy mal el papá, se alivia a las 2 semanas su mamá, y este cuate, la mamá de la esposa, perdón, y este cuate sin poder venir, la esposa es histérica, ¿sí? Imagínate. O sea, desolados, él trabajando desde casa, no te imaginas el nivel de tensión.
O sea, sin poder venir por la cuestión de la por la pandemia. cuestión de la pandemia. Ok. Entonces, No de la empresa donde estabas. libran todo esto. No, aparte el cambio cultural por el home trabajar en office, casa. estar en casa, si puedes Sí, el aislamiento, cómo todo lo afectó demás. a todo el mundo. Todo, pero el impacto de alguien que estaba afuera y con raíces familiares sólidas aquí, entonces comienza a menguar la pandemia y me llama y me dice, por favor, necesito una videollamada contigo. Ujú. Pues la llamada fue con él y con su esposa y con los hijos y todo lo demás, y él diciéndome, necesitamos regresar. ¿Por qué? Me dice, se me estaba muriendo mi papá. Dice. Y no estaba ahí. No estaba ahí. No podía estar ahí. Entonces él me dijo, olvídate de esto. Ujú. Esto está antes. Ujú. ¿Sí? O sea, cambiaron las perspectivas. Pero cambió. Entonces Totalmente. eso a mí me hizo, Las prioridades ahí cambiaron. lo está pasando. Pero lo comencé a ver. Y ahorita es una gran oportunidad para Sonora en ese sentido. Porque como se están generando las oportunidades aquí, en este año debe haber entre 12,000 y 15,000 empleos nuevos aquí en el Así es, exacto. Y hay mucha gente fuera. Cantidad, bueno, toda la gente que O sea, se fue a apostarle afuera, Exactamente. recientemente lo Va a ganar más, ¿eh? Sí. Sí, ganar para más. ganar más, pero resulta que ganaron más y ganaron más experiencia de primer mundo, de primer nivel, Sí. transferencia tecnológica. Eso nadie se los va a quitar. Bueno, pues me acabo de traer un candidato de Suiza, 25 años viviendo en Europa. Él era de Tijuana, su familia es de aquí de Sonora. El cuate cortó lazos, cerró, renunció y todo lo demás. Arquitecto, buenísimo, simpático hasta la pared de frente. Se casó cuando hizo la maestría en Inglaterra, se fue los últimos 15 años a vivir en Suiza y se vino para acá a trabajar en una empresa AAA aquí, Ajá. regional, buenísima empresa también, como director de nuevos proyectos. Cualquiera Obviamente- diría que jamás dejaría Suiza, ¿no? Exactamente. Eso. ¿Qué pasó? Hay un cambio en prioridades. Ok. Las empresas, nuestros amigos que van a estar escuchando esto, deben de entender esa parte. La parte humana. Se volvió más importante que la parte Es financiera. que definitivamente uno quiere estar más en su casa con sus seres queridos. El home office es muy, muy apreciado ahora. De hecho, antes se veía mal que trabajaras desde tu casa. O sea, ¿cómo desde tu casa? No tienes una oficina o cómo. Sí. Y ahora es lo mejor trabajar desde casa. Pues fíjate, Sí. yo creo que ahora vienen los modelos híbridos, hablando de la gran renuncia. Sí, claro. Sí hay gente ahorita que ya no quiere, si no hay una perspectiva clara de atender la necesidad individual, sobre todo en niveles gerenciales altos. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Hay una empresa que desarrolló un modelo de compensación de los fringe benefits o de las prestaciones, como un modelo de millas de las aerolíneas. ¿Sí? Ajá. En lugar de darles a todas las mismas prestaciones, Compensación flexible, pues. compensación flexible, dice, tienes este monto de millas o de dinero, ¿qué es más ¿Dónde lo importante quieres para ti? apostar? Si el seguro de gastos médicos bien robusto, te cuesta tanto. Para los viejitos, ¿no? Sí. Para los baby boomers. Yo. Para los baby boomers. Pero los millennials o los zetas, pues Carro, quieren etcétera, vacaciones o qué sé Entonces, yo. ese tipo de modelo flexible, ajustado a la necesidad de cada uno, esa es la inteligencia del área de recursos humanos, Ok. de retención de talento. Eso es donde se deben de poner. Ok. Tú dijiste una frase, es lo que se deben de poner a hacer. ¿Cómo sientes tú al área de recursos humanos en ese sentido? ¿Cómo lo estás viendo ahorita, no? Yo creo que hay un grupo de directivos de recursos humanos que yo los veo sumamente profesionales, de muy buen nivel, que están atentos y atienden. Te puedo decir nombres de gente que yo aprecio mucho, que admiro mucho, Ok. que son buenos para trabajar, etcétera. Entonces, a este grupo de gente, pues yo los sigo en redes, estoy atento a lo que están haciendo, un Jesús Gámez, Lorenz Alegría, Calica de Mara, que trabaja conmigo también. Laures viene mañana. Viene mañana. Mañana lo grabamos a Te él. digo, son gente, Enrique Tapia, Enrique Tapia que- lo tenemos en contacto también muy bien. sí, son gente que están empujando el nivel Como debe ser. como debe ser, Ok. sí. Y hay gente que le sigue, ¿sí? Pero creo que
Pues de todo hay en la mañana cero, pero creo que está obligando el sistema, la situación está obligando a mejorar. Pero por ejemplo los directores, ¿no? Los directores de empresa, el director general, el gerente general, estas ideas de mejorar esa parte humana, de mejorar parte de la compensación flexible, sí la... Son ideas nuevas. No la han captado. No la han captado. No, por eso yo hablo de la persona de recursos humanos, que se supone que está actualizándose. Y que reto. tiene una visión un poquito más amplia, pues para estar ahí, claro, empujando precisamente a esos cambios, ¿no? A esas situaciones más humanas ahora. Si yo les pudiera recomendar es que deben de poner el tema en la agenda. O sea, ¿sí? No solamente presentar a la hora de las reuniones los resultados no, deben de decir, esto está cambiando. Sí, y necesitamos estar preparados para el cambio. Innovar absolutamente con lo que se está haciendo. Hay una persona, por ejemplo, que yo aprecio mucho, admiro mucho, Nancy Regino, ahí de Nissan. Ella es un ejemplo de esto, que ella está empujando el tema con los directivos de su empresa y la están entendiendo. Hay que invitarla. Es muy buena, es muy buena. Nancy Okay. es experta en el tema y muy buena. Y te digo, te puedo dar muchos ejemplos, a lo mejor se me olvida gente ahorita en este momento, pero sí hay yo me siento tranquilo porque cuando hablo de estos temas con ellos, veo que me están entendiendo. Okay. Me están entendiendo y a lo mejor no tengo la verdad completa y más absoluta. No quiero ser soberbio tampoco, hay mucho que aprender y me puedo equivocar también, por supuesto, pero es muy divertido lo que está pasando. Sí. Yo estoy encantado, ¿no? Sí, bueno. Pero se va avanzando para algo mejor, ¿no? O sea, bueno, la idea es esa, siempre evolucionar, y aunque la pandemia pues ha sido muy difícil para todos, pero creo que ha dejado cosas buenas en este sentido. No, bueno, la pandemia más te está empujando a lo que tú decías hace rato, ¿no? Te está empujando a establecer una nueva cultura. Y lo que está diciendo Fernando, pues también tiene que ver mucho con lo humano, con la cultura, pues es crear una cultura más humana, más flexible. El liderazgo tiene que ser diferente, ¿no? Totalmente. Ya no podemos tener el liderazgo pensando en reducción de costos, volumen, calidad, sin pensar en la parte humana, ¿no? Y por eso pregunto lo de recursos humanos, porque yo creo que a lo mejor sí hay gente como la que tú dices, pero yo creo que tenemos que remar más hacia tener muchos más, ¿no? Todos cambiamos. Con la pandemia a nadie nos dejó sentidos, ¿no? Definitivo. Todos. En mi caso, por ejemplo, yo te puedo decir que yo normalmente llegaba a 9:30, salía a 12:30 de la trabajo, comía, descansaba, el mal del puerco, etcétera, y luego regresaba a las 4:30, 5 hasta las 7, a veces hasta las 8. Con la pandemia esto cambió. Yo ahorita trabajo 9:30 hasta las 3, a veces hasta las 4 de la tarde. Voy, como, descanso, y en la casa, en la tarde, con un bacanora, saco correos, pero ya sin presión. ¿Sí? Y en casa. Ya se volvió algo, ya hay instalaciones en casa para hacerlo, ¿no? Entonces, si esto lo entendemos en términos de necesidades de la gente, fíjate que la gente se vuelve más productiva. Por supuesto. No, trabajando en casa eres más productivo que trabajando en las empresas. Pues fíjate estás más cómodo, o sea, le dedicas el tiempo adecuado al trabajo y lo sacas. Y las empresas no creen, algunas no creen todavía en el home office, ¿no? Y sin embargo son más productivas la gente. Fíjate que los modelos híbridos a mí me gustan, que lo puedas hacer desde tu casa, que lo puedas hacer desde el trabajo. Esa flexibilidad inteligente, le digo yo, ¿no? Sí. Esa flexibilidad inteligente es lo que va a diferenciar a las empresas que salgan con mejores productos, mejores resultados, mejores prácticas. No, y gente más, déjame decirlo, muy sexy, más feliz. Claro. O sea, la felicidad buscamos, es ¿no? el bienestar de la gente, ¿no? La satisfacción, el quererse quedar por lo que tienen, lo que les representa. Sí, porque si no, ahí viene lo que es la familia. gran renuncia, ¿no? ¿Por qué se van las personas de las empresas a pesar de los sueldos? Por inflexibilidad, porque no entienden la necesidad. Claro, por el tipo de liderazgo. No me extraña en lo absoluto. Porque no me cuidaron durante la pandemia, porque no me creyeron. Y no era un tema de dinero. No era un tema de dinero. Y dice, bueno, renuncia, pero ¿qué va a hacer, no? Sí. Bueno, pues, Pero no les importa. no les importa. No les importa, sí, y prefieren la tranquilidad mental. Esto va a tener, Exacto. es un cambio direccional, estuve leyendo sobre eso, hay pocos cambios direccionales
en épocas, no, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue un cambio direccional, era un escenario, después de la Segunda Guerra era otro escenario. Lo mismo con la pandemia. El que no esté dispuesto a entenderlo, pues se va a quedar atrás. Necesitas tener mucha apertura para entender este tipo de cambios, ¿no? Y lamentablemente no todos lo están entendiendo. ¿No? Y también no te puedes quedar esperando que el cambio te avise, tienes que anticiparte también. Estamos desarrollando una aplicación, se llama Catapult, que es en el teléfono vas a poder, hablando de los puestos más bajos, a tabla media, la aplicación ahorita la estamos en desarrollo, vas a pedir la vacante y un grupo de reclutadores te va a atender la vacante. Ya me había platicado. Bueno, Sí. pues ya ahorita estamos en desarrollo de la aplicación. Okay. Es el Uber del reclutador. Ya tienes como 3 años pensando en eso, ¿no? O más. No, trabajando. ¿Pero cómo? ¿La empresa publica su vacante? No, tú eres, por ejemplo, trabajas de gerente de reclutamiento, gerente de una empresa de recursos humanos, Ajá. necesitas un contador, Ajá, sí. Y yo. entras a la aplicación, defines el puesto, lo envías y te contestan reclutadores. Y te dicen, yo tengo el candidato. Okay. Y en ese momento te envían el candidato, tú aceptas al reclutador, y si aceptas al reclutador y te envía un candidato que tú aceptes, se cobra la aplicación. Mira qué Eso es interesante. reclutamiento, es el eslogan de... Es como si fuera una pirámide, pues, de las pirámides. pues es como el Uber. El Uber tú tienes, Exacto, sí. tienes un montón de ¿Tienes un gente que servicio? está levantando la mano para darte el servicio. Claro, O el Airbnb, un montón de casas disponibles en el lugar donde tú quieres llegar. correcto. Es reclutamiento on demand y es Interesante. crowdsourced ahí. Bastante. Yo creo que a la vuelta de unos 6-7 meses ya debemos de tener el producto terminado para correr pruebas. Sí, cambió el nombre a Catapult. Ok. Catapult, porque ¿Por qué? Catapult quiere decir pasar de una posición o de un nivel a una situación o un nivel Más alto. Así es. Así Así es. es la definición de diccionario. Y pues estamos bien divertidos con Savile Row, que Savile Row es una... O sea, vas a diversificar, digamos, Savile Road en... Dentro de lo que es Fíjate que reclutamiento. separé las empresas, hice dos. Ah, hiciste 2. Hice dos y ya constituí Bringer de México, es la lana de Catapult. Okay. Y Savile Row la estoy enfocando en lo que es headhunting. Y headhunting, ahorita que decías qué pasa cuando te piden un puesto bajo, para mí es una oportunidad de que me conozcan, entonces sí acepto. Si la empresa me interesa, acepto la vacante y se la resuelvo rápido. Pero ya saben que tenemos capacidad. Y es mucho para enseñarles el modelo, cómo trabajamos con las presentaciones, etc. Okay. Y nos ha resultado bien. Muy bien, entonces desde tu posición, sí tienes la oportunidad de ver dos aspectos críticos, yo creo, ¿no? Lo que decía Aida de la cultura de la empresa, porque te metes a ver esa parte humana de la empresa, con quién va a trabajar, el área y todo lo demás. Pero por el otro lado, la parte de recursos humanos, o sea, cómo se está desarrollando el área de recursos humanos, porque recursos humanos para mí es, no es recursos humanos, ¿no? Sino debería ser desarrollo de talento, ¿no? Debería estar siempre buscando el desarrollo del talento como su principal actividad. Y retención. Sí, dentro de todo eso, el desarrollo del talento es descubrir los 34 talentos y aparte mantenerlos ahí en la empresa para que te dé resultados. ¿Lo ves? Entonces tú esas dos partes las estás viendo constantemente. Continuamente, y de hecho traigo un conflicto permanente ahí con los de recursos humanos, porque yo, muy bravero, ¿no? Dije yo, no me convencen los psicométricos. Y dije, Okay. no more psicométricos. Yo soy de esos. Ah, bueno. Sí, yo también. Para mí ¿no? la psicometría quedó en el pasado. Pero hace miles de años. Pues es tecnología Desde de mi punto de vista. 1930. Sí, son fotos, yo les digo. Oye, hay empresas que... Del momento. Del Del momento. momento, Sí. Así es. Empresas que me piden, oye, ¿y la psicometría? No es necesario. Te dice mucho más una entrevista a profundidad. Por con el supuesto, candidato. bien hecha. Bien hecha, ¿no? Porque ese es otro problema, Es ¿no? un Que no- complemento nada más, Sí, ¿no? porque- O sea, es parte del proceso. Mira, te puede dar Lo que pasa es que no se Sí. saben hacer entrevistas en Sí. términos generales, ¿no? Tienes que provocar que el candidato se suelte y te platique, ¿no?
otra vez, la parte técnica, la parte humana. ¿De qué puede hacer la diferencia completa? Es la mezcla correcta de las dos. Pero, por ejemplo, el Cleaver, el Terman, el 16PF y todo lo demás. Después, oye, me acuerdo, compramos 10 computadoras, áreas de evaluación. Yo me hice los exámenes antes de comprar todo eso. Y dice, qué bien está. Pero bueno, yo digo, no es por ahí. Hay que entender la parte humana. No, fíjate que yo hice análisis de estudios de qué tan importantes eran los psicométricos, porque yo tuve una empresa muy grande que decía el director se moría porque necesitaba ver psicométricos y en base a eso tomar las decisiones, ¿no? De a quién contratar, a quién no. Calladito la boca hicimos un ejercicio, yo estaba en recursos humanos, hicimos un ejercicio. Si sabes que a estos aplícales los psicométricos, a estos no, y los vamos a contratar a todos, ¿no? De acuerdo a los resultados. Y los vamos a meter a trabajar. Y los metimos a trabajar. Absolutamente no te daba ningún indicador que los positivos del psicométrico fueran más productivos y los otros que no tenían nada, olvídate, eran basados en una entrevista. Sirve para engordar el proceso de reclutamiento, no sirve para... Y para tener un costo, ni siquiera hormiga, ¿no? Pero un costo porque te cuesta bastante. Hay quienes todavía le dan un peso específico y pues tienes que jugar con ello, tienes que entenderlo también, ¿no? Al cliente en ese sentido. Yo le digo, yo no hago psicométricos. Me dice, ¿y conoces quién lo haga? Sí, y lo derivo, ¿no? Pero doy mi explicación y he podido sostenerme en eso dando resultados de otra manera. O sea, te pueden orillar a que tomes una mala decisión, ¿no? Porque si sale malo en el psicométrico, ya por eso descartaste a la persona, pero en realidad es un gran candidato. Es una tristeza, y es una tristeza cuando eso pasa. Y es el momento. Sí. El que está viviendo la persona esa que le estás poniendo el psicométrico, más la presión que le aplicas y pues si es de tiempo y demás. Es totalmente, si amaneció crudo, si andaba triste, si le cortó la novia, N número de variables. Sí. Así es. Pues fíjate que el tiempo se va, Fernando. Qué rápido. El tiempo se va rapidísimo. Entonces yo quisiera primero agradecerte, pero antes de eso, de ir al final, ¿cuál sería tu conclusión de nuestra plática del día de hoy? Sí, a quienes nos escuchan. Enfocado obviamente a tus clientes, enfocados a la gente de recursos humanos, a los directores generales, ¿qué nos deja? Te lo voy a platicar con una experiencia personal. Cuando tenía 18 años, me tocó estar por cosas del destino unos 2-3 meses en Silicon Valley. Okay. En el 81, justo cuando estaba empezando. Pues sí. Steve Jobs y todos ahí. Ahí estuve en la Universidad de San José, Estatal de San José, en esa zona donde se movían en los gatos cupertinos, Sunnyvale, San Francisco, ahí estaba pasando. Obviamente ni idea tenía yo de qué estaba pasando, pero me quedo con la sensación de que estuve cerca cuando algo se estaba generando, ¿no? Cuando algo se estaba generando. Creo que ahorita algo está pasando y quisiera entender que deberíamos de tener como conclusión conciencia de que algo está pasando. Si un cambio. Hay un cambio importante en el tema del talento, del recurso humano, cómo está funcionando la mecánica, la lógica de encontrar al mejor, retener al que ya tienes capacitado, hacer las inversiones correctas en recursos humanos. Es crítico ahorita, ¿no? Y esto quien no lo esté viendo, pues va a ser como el Fernando allá en 1981 en Los Gatos, ¿no? Allá en Sunnyvale. Experimentando y perdiendo. No sé ni qué pues estaba tienes que abrir los ojos a entender qué es lo que está pasando. Yo les diría a mis amigos, colaboradores, gente con la que trabajo, mis clientes y decirles, colegas, etcétera, decirles, atentos a lo que está pasando. No es la oficina, no es tu empresa, es el mundo. Es el mundo. Y agárrate de ahí. Y agárrate ahí, innova, no tengas miedo, aplica nuevas técnicas y estrategias y te vas a sorprender. Les quiero dar las gracias enormes, es un privilegio estar con ustedes. Me encanta el tema, si me das cuerda, aquí me tienes otra vez. Ya tendremos otra oportunidad. ¿Ahí algún comentario final?
pues yo creo que es estar abiertos, ¿no? Abrir bien los ojos, todos los sentidos, porque esto sí está cambiando definitivamente. Así es. Y hay que ir para adelante. Así es, muchísimas gracias por su atención a través de la ventana de Recursos Humanos. Les decimos, ojalá disfruten muchísimo este episodio como nosotros lo hemos hecho. Creo que hay muchas cosas que podemos sacar de ganancia y sobre todo de visión, de buscar precisamente conocer las tendencias globales que están pasando, no solamente en el mundo de recursos humanos, porque eso es una cápsula, desde el punto de vista del negocio en su totalidad, de la sociedad en su totalidad, creo que nos puede llevar a conclusiones muy interesantes como las de hoy y que podemos mejorar muchísimo en el futuro. Entonces, Fernando, salud. Muchísimas gracias, Aida, muchas gracias. Señores, a todos los que nos ven, muchísimas gracias. Suscríbanse por favor a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Spotify. Y también los queremos invitar al Congreso Estatal Sonorense de Recursos Humanos que se va a llevar a cabo el 5 y 6 de octubre aquí en la ciudad de Hermosillo. Y vamos a tener conferencistas de primer nivel a nivel nacional, algunos de ellos con participación internacional, y creo que va a ser muy útil para todos los que puedan asistir el tener pláticas de ese nivel, ¿no? de un nivel superior. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Feliz vida a todos. Nos vemos. Saludos.